Buenas tardes y bienvenidas a las jornadas organizadas por Fórum de Política Feminista de Málaga. El título de nuestras jornadas, Miradas y propuestas feministas para un nuevo tiempo, ya es por sí mismo una declaración de intenciones, que deseamos de corazón feminista arrojen luz a este futuro incierto y vulnerable. Todas conocemos y reconocemos el gran trabajo de nuestras ponentes, a las que agradecemos que compartan su visión con nosotras. Las 5 ponencias se encuentran relacionadas con los aspectos más importantes de la situación que estamos viviendo. En primer lugar, Carmen Castro, economista, realizará un análisis del impacto de la pandemia y de las estrategias que podemos abordar como feministas para reducir las brechas, para mitigar los efectos de la pandemia y luchar por la igualdad. Karma Valls, endocrinóloga, nuestra segunda ponente, expondrá desde la perspectiva feminista la forma en que la medicina aborda la invisible salud de las mujeres. En cuanto a Marian Moreno, en la tercera sesión nos hablará de la coeducación, tema fundamental para erradicar las violencias machistas y los imaginarios sociales que las soportan. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 se cataloga de zoonosis. La mejor barrera contra la zoonosis es la biodiversidad. De aquí que Yayo Herrero trate en su ponencia del ecofeminismo y Belén Verdugo, que cerrará nuestras jornadas, nos hable de la soberanía alimentaria. El agradecimiento a nuestras compañeras de Fórum de Málaga, sin quienes estas jornadas no hubieran sido posibles. En especial a Rosa Rodríguez, Rocío López, Antonia Gómez, Arantxa Espeso y Nina Espidalgo. Queremos dar las gracias muy especiales a nuestra presidenta, Mar Castro, que no ha podido presentar esta jornada, por su pasión, su paciencia. Y a vosotras, gracias por compartir la sed de un futuro feminista. Muchas gracias, Encarna. Yo soy Rocío López y pertenezco a Fórum de Política Feminista de Málaga. Hoy contamos con Carmen Castro García. Ella es doctora cum laude en Economía. Está especializada en modelos de bienestar y políticas europeas de género. Investiga desde la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia. Desde allí ha coordinado la organización del Comité Científico y el propio del Congreso Estatal de Economía Feminista y el propio Congreso en su 4ª edición. También ha formado parte de ediciones anteriores del Congreso. Carmen Castro García es profesora asociada de Economía en la Universidad de Valencia. También es profesora en másteres oficiales en las universidades de Pablo de Olavide en Sevilla, del País Vasco, de La Coruña y de Granada. En estas universidades imparte asignaturas sobre impacto de género, políticas para la igualdad y economía feminista. También es evaluadora de proyectos para la Agencia Estatal de Investigación y de revistas especializadas. Carmen Castro es activista feminista desde hace más de 30 años. Fue una de las promotoras de la PINA, la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, también del Observatorio de Género, Economía, Políticas Públicas y Desarrollo. Ha recibido varios reconocimientos. El más reciente es de 2019, de las Cortes Valencianas, el del Escort de les Dones. Tiene muchísima experiencia en el ámbito de la consultoría de género y políticas públicas a través de una marca propia, sin género de dudas, que muchas conoceréis, ya que es una comunidad de conocimiento sobre cuestiones de género, democracia y economía feminista que está activa desde el año 2002. Ha colaborado también en la redacción de proposiciones de ley para la reforma del sistema de pensiones, la igualdad retributiva y la equiparación de los permisos de nacimiento. Entre sus publicaciones destaca el libro Políticas de Igualdad, Permisos por Nacimiento y Transformación de los Roles de Género, que desde el Fórum de Política Feminista de Málaga recomendamos leer encarecidamente. Y ahora mismo está trabajando en el libro Claves Feministas para Transiciones Económicas, que desde el Fórum de Política Feminista de Málaga recomendamos terminar encarecidamente. Estamos
locas por leerlo. Me gustaría indicar a las asistentes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de preguntas y respuestas. Las que estéis siguiendo la ponencia a través de ordenador, lo tenéis por aquí abajo en un botoncito. Y las que estéis con un móvil tenéis que darle a los 3 puntitos. Ahí podéis escribir y vamos a estar pendientes de las preguntas para contestarlas cuando Carmen lo estime oportuno. Muchísimas gracias por asistir y bienvenidas a todas y bienvenida Carmen. Muchas gracias por venir y nada, estamos encantadas de escucharte. Muchas gracias, Rocío. Bueno, hola a todas. La verdad es que, bueno, hola a todas. Muchísimas gracias por invitarme, compañeras del Fórum, a participar en este ciclo de seminario, en estas jornadas tan interesantes y con mujeres tan brillantes y cabezas tan bien puestas, como digo yo, compañeras feministas. Lástima que en estas circunstancias no podamos estar juntas y podamos sentir la cercanía de la presencialidad, que es, vamos, muchísimo más gratificante donde va a parar. Quisiera dar las gracias a todas las compañeras del Fórum de Política Feminista de Málaga, obviamente, pero muy especialmente a Mar Castro, a Encarna López, por supuesto, y a Rocío. Muchísimas gracias por tu generosa presentación, por invitarme y, bueno, os tengo que decir que yo que llevo años manejándome en esta de las cosas tecnológicas y el ciberespacio, estoy experimentando un mayor estrés cada vez que hay que hacer una intervención así, en estos formatos que tenemos ahora. Quizá no, estoy convencida de que ello tiene que ver con la sensación de que le estás hablando a una cámara, no a unas personas, porque realmente no ves a quienes están, ¿no? Escuchando y no ves qué efecto puede estar teniendo pues lo que estás diciendo, ¿no? o sugiriendo. Y no ves tampoco las posibles retroalimentaciones y señales de apoyo o de desaprobación, ¿no? que pueda haber entre las personas que están hablando. Así que dicho esto, os lo digo porque me siento, vamos, súper nerviosa y súper extrañada. Además hemos tenido algún problemilla técnico que se ha resuelto en el último momento y estoy conectada a través del móvil, lo cual quiere decir que cruzo los dedos para que por favor no me llaméis para que no se me corta la comunicación en este seminario, ¿vale? Bueno, dicho esto, a mí me gustaría proponeros que intentemos romper esta mayor distancia que hay a través de los recursos tecnológicos en este tipo de jornadas. Es cierto que hay elementos positivos y es que nos permiten al llegar a un mayor alcance de personas y, bueno, y digamos que minimizamos riesgos también en este momento, vale, de acuerdo. Pero bueno, también es cierto que estar escuchando una chapa ahí de seguido y de continuo, pues no sé, a mí quizá no es lo que me apetece para esta tarde. Entonces, os quiero comentar que lo que he pensado es hacer como 2 rondas de intervenciones por mi parte, ¿no? Y por lo tanto, invitándoos a vosotras a que os suméis a cada una de estas rondas. Me gustaría que la primera parte, y voy a intentar que la primera parte de mi intervención no dure más allá de 15 minutos, unos 10-15 minutos, para intentar, bueno, pues dar algunas pinceladas y aportar algunas ideas sobre cómo hemos llegado hasta aquí, qué define el momento actual, ¿no? Para luego tirar de ello. Y a partir de esta primera parte abriríamos la posibilidad de interactuar pues, con, si queréis enviar algún comentario o pregunta, podríamos dejar un espacio de unos 10 minutos para hacer esta interactuación, ¿vale? Y luego habría como una segunda parte en mi intervención, en la que intentaría no excederme de 15 minutos, o sea, entre 12 y 15 minutos más o menos, en donde me gustaría compartiros pues, algunas ideas y propuestas respecto a estrategias y alternativas, fundamentalmente desde la economía feminista o pensando desde una perspectiva feminista en la cuestión económica, ¿no? En el análisis socioeconómico. Bueno, este es el planteamiento. Yo espero que os parezca bien, porque estáis invitadas a participar de ello, porque, bueno, como no os estoy escuchando, no sé si me estáis diciendo que sí o que no, así que yo continúo, ¿vale? Vale, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, la verdad es que estaba pensando ayer, hablando con otra compañera, que 3 siglos de feminismo organizado, por decirlo de alguna manera, desde que ubicamos, ¿no?, el nacimiento del feminismo como movimiento de estructuración política y organizada, y todavía estamos en estas, ¿no? Es verdad que tenemos diferentes momentos y que ha habido momentos más álgidos y momentos más más de desactivación, y es cierto que tras estos 2 últimos años, en donde ha emergido con fuerza esa cuarta ola feminista, la que muchas autoras como Rosa Cobo tienen conceptualizada ya como la cuarta ola feminista, por esto de identificar como un movimiento de efervescencia y de reactivación feminista que ocurre como una llamada a nivel global, que se activa de una manera continua y permanente con unas características que nos atraviesan en todas las partes del mundo y que fundamentalmente hace de la violencia sexual el elemento de denuncia y de vindicación como estrategias para acabar con las violencias patriarcales y simbólicas, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí después de estos 2 últimos años, en donde el año pasado estábamos mostrando la fuerza y la diferente forma de plantear la movilización y la vindicación política o la reivindicación política con lo que podríamos definir la primera gran manifestación global y mundial, ¿no?, de este siglo XXI, ¿no? En este proceso, después de esta fuerza y de esta exhibición de músculo y de amplios consensos y apoyos sociales que hemos tenido en estos 2 últimos años, y sobre todo el año pasado con la huelga feminista, con la convocatoria de la huelga feminista, de repente el reubicarnos, ¿no?, en el momento en el que estamos ahora nos hace repensar, ¿no?, o a mí me invita a repensar y me interpela a repensar con respecto a cómo hacemos para que todo eso que floreció y que todas esas energías, ¿no?, que convergieron de una manera sinérgica en esa gran movilización, en esa fuerza movilizadora a nivel mundial, no se desactiven como producto y como efecto de lo que estamos viviendo, e incluso de cómo se está gestionando en general la situación que estamos viviendo, ¿no? Es cierto que desde marzo en esta parte del mundo, pero digamos que empezamos el año con la proclamación de una nueva pandemia, que es la pandemia de salud pública por COVID, pero y que nos aporta muchas luces y muchos mensajes, ¿no?, y avisos urgentes a los que ahora me referiré, pero también es cierto que esta pandemia no llega, o esta gran crisis sanitaria y de salud pública no llega como un elemento aislado de algo que no estuviésemos ya denunciando desde los movimientos feministas y desde los movimientos sociales y altermundistas y ecologistas, ¿no?, por ejemplo. Ya coexistían otras pandemias y otras crisis mundiales, empezando por la pandemia del patriarcado y de la violencia machista, de la que todavía no hemos conseguido despojarnos, ¿vale? Vamos a ponerla ahí en primer orden y luego iremos acudiendo a ella otra vez. Pero existían otras crisis y otras pandemias que estaban con las que casi que nos íbamos acostumbrando a convivir, ¿no? Por ejemplo, la crisis ecológica y la fuerte pandemia provocada por el cambio climático, que según los datos que nos facilita la Organización Mundial de la Salud, se está cobrando más de 7 millones de vidas humanas, ¿no?, cada año, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O la crisis y la gran pandemia de la hambruna, ¿no?, o la crisis y la gran pandemia de la pobreza, ¿no? Quiero decir que todo esto ya ocurría, ¿no?, antes de que se decretase la alerta sanitaria por COVID y que entrásemos en este escenario en el que todavía, del que todavía estamos ahí a pie de cabello. Vale. Hablaba ayer con la compañera esta que os decía sobre la longevidad del feminismo y coincidíamos en identificar que manda narices, al final nos han tenido, al final se ha
mostrado con una virulencia que no queríamos, pero se ha mostrado que efectivamente la persistencia y la insistencia que hacíamos como pepitas grillas a la hora de denunciar que este sistema es insostenible, que los mecanismos sociales y políticos de redistribución no permiten sostener condiciones de vidas dignas, que la vida del planeta estaba en riesgo y que si la vida del planeta está en riesgo, la vida humana también lo está, y que este sistema económico, el que se ha aliado de esta forma tan beligerante con el sistema patriarcal, a través creando esa alianza patriarcal, esa alianza tan terrible y tan explosiva entre el capitalismo neoliberal y el propio sistema patriarcal, estaba dejando cada vez más en los márgenes a un mayor porcentaje de población y una gran porcentaje o una alta concentración de mujeres y de niñas quedando en ello. Estábamos denunciando o veníamos denunciando que este sistema económico ha ido poniendo una tozudez obsesiva, casi por decirlo así, en la producción monetarizada y en el crecimiento monetarizado a base de o a expensas de la sobreexplotación y la depredación de los recursos naturales, de las capacidades humanas, de las capacidades de reproducción de los ecosistemas y de las capacidades productivas y reproductivas, ¿no? De las personas, y fundamentalmente a través de los procesos que se han acelerado y profundizado durante estos últimos años de austeridad neoliberal, y a los que me volveré a referir luego un poquito más tarde, que tienen que ver con la mercantilización cada vez mayor de mayores ámbitos de la vida y de procesos biológicos, ¿vale? Fundamentalmente. Bueno, todo esto lo veníamos denunciando, que este sistema es insostenible, que así no podíamos continuar, que los desequilibrios estructurales estaban enquistados, que la pobreza se cronificaba, que todo esto tenía rostro de mujeres, porque las mujeres en todas partes del mundo estaban en unas situaciones de absoluta desventaja, ¿no? Con respecto a las posibilidades que el sistema oficialmente pretendía ofrecer, y que los mecanismos perversos de subordiscriminación sobre las mujeres nos afectaban a todas independientemente del sistema de clases, o sea, del estrato de clasificación socioeconómica y del lugar de procedencia del mundo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, a pesar de que se ha mostrado con el aviso de gran alerta sanitaria que ha provocado la COVID, que todo esto que estábamos denunciando, ¿no? No era un cuento de que viene el lobo, sino que estaba ahí. O sea, a pesar de la virulencia con la que se han mostrado estas evidencias, pues, ¿qué queréis que os diga? No nos gusta tener razón en esto, ¿verdad? Quisiéramos no haberlo tenido. Bien, yo creo que esta pandemia, la pandemia sanitaria por COVID, es un aviso, es un aviso flagrantísimo sobre la urgencia de provocar un cambio de paradigma con respecto y abandonar los procesos de globalización neoliberal. Creo que hay muchas lecciones que nos ha ido aportando esta pandemia, y hay muchos descubrimientos que hemos hecho. Muchos de ellos los veníamos alertando, ¿no? Desde movimientos como los movimientos feministas y el movimiento ecologista, ¿no? Y de manera mucho más específica desde planteamientos ecofeministas. Pero ahora se han hecho evidentes, así como para la gran parte de la población. Una de las evidencias más palpables es que la vida no se sostiene sola, que hay que hacer algo con premeditación y alevosía para generar oportunidades y condiciones para que la vida discurra en unas condiciones dignas. Otra de las evidencias palpables es que la mayor parte que hay como una relación perversa entre lo que son los trabajos, tareas y funciones que aportan valor social y contribuyen a sostener la vida en condiciones dignas, con respecto al valor monetarizado y prestigio social y económico que se le asigna socialmente. Y esto lo descubrimos la mayor parte de la población, salvo todavía aquellas personas que se resisten a ver estas evidencias, lo descubrimos cuando identificamos que
gran parte, o sea, la mayor parte de todas esas funciones, tareas y servicios que se han considerado esenciales para la vida y que han sido fundamentales para mantener unas condiciones mínimas, ¿no? Vivibles durante este tiempo atravesadas por la pandemia y en el proceso de los confinamientos, bueno, pues que todas estas funciones, tareas y trabajos esenciales para la vida forman parte de los trabajos que vamos a llamar hiperprecarizados y con una alta concentración femenina, o sea, hiperprecarizados e hiperfeminizados, fundamentalmente. Y todos ellos tienen que ver con entornos o con el ámbito de los cuidados a la vida, a las personas y a las condiciones en que se puedan sostener los procesos en unas condiciones dignas. Bueno, estas son algunas de las lecciones y algunas de las cuestiones con las que nos encontramos, ¿no? También nos encontramos con que las políticas de austeridad neoliberal o de austericidio neoliberal de la última década, aquellas que provocaron ese hartazgo y rechazo que sirvió de espita para la reactivación del músculo de la movilización feminista y de la movilización social, bueno, pues que el efecto de esas políticas había provocado un socavamiento de la capacidad de respuesta institucional de los servicios públicos para atender a las necesidades básicas, pero más básicas, con las que de repente florecieron durante la pandemia. Y no es que florecieran durante la pandemia, ya estaban ahí. Es que uno de los efectos perversos que ha provocado esta nueva pandemia o esta nueva crisis sanitaria ha sido una mayor polarización de la desigualdad, de las desigualdades estructurales con las que ya convivíamos y una cronificación de las situaciones de empobrecimiento y de hiperprecariedad, ¿no? A las condiciones de vida. Bueno, esto es la situación. Curiosamente, esto ocurre en un año en el que se celebran los 25 años, o sea, cumplimos hoy 25 años tras la cuarta conferencia mundial de Pekín. O sea, estamos en 25 años de los acuerdos de la Declaración de Beijing y de la Plataforma de Acción de Pekín. Aquel momento cumbre en el que cerca de unos 190 países firmaron una declaración política por la que se comprometían a desarrollar, a poner en práctica mecanismos y estrategias que permitiesen simultanear la estrategia de gender mainstreaming o la de transversalidad de género o el enfoque, la institucionalización del enfoque de género en todos los ámbitos de las políticas de actuación a nivel mundial y simultanearla con la estrategia del empoderamiento de las mujeres como dos estrategias necesarias para avanzar en la consecución de capacidades básicas para la vida que mejorasen las situaciones socioeconómicas de las mujeres y su estatus de ciudadanía en el mundo mundial en un nivel mínimo aceptable para después avanzar en otro tipo de capacidades. Pues bien, a 25 años de Beijing, y que en esta situación, en esta complejidad, en el medio de esta complejidad en el que estamos, en el que ni siquiera se podrá hacer esa asamblea de seguimiento, ni habrá plataforma, ni habrá foro de ONGs alternativo para poder hacer el seguimiento de lo que los gobiernos y las delegaciones gubernamentales allí acuerden. Bien, pues a 25 años de Beijing, lo que nos dicen algunos indicadores es que si bien el feminismo tiene una gran longevidad, lo que nos queda todavía, compañeras, porque lo que nos viene a decir, por ejemplo, ONU Mujeres, según los últimos datos que acaba de facilitar, es que el 80% de aquellos planes de acción que se formalizaron tras la firma de la Declaración de Beijing y del documento programático de la Plataforma de Acción de Pekín no se han ejecutado, ¿no? El 80% de los planes del mundo, de los diferentes países del mundo. Y que no solo no se han ejecutado, sino que en la situación previa a COVID, las mujeres estaban en una situación todavía de mayor exclusión social. Y como efecto de esto que estamos viviendo, de esta gran crisis sanitaria de salud pública y de los efectos que va a tener sobre la crisis económica y sobre la crisis social
con respecto a la cronificación de las desigualdades y de la desigualdad específica que afecta a las mujeres, bueno, pues las estimaciones son que para el próximo año, de cara al 2021, haya un incremento de en torno a un 12% de las mujeres empobrecidas en el mundo, lo que vienen siendo unos 435 millones más de mujeres empobrecidas en las diferentes regiones del mundo. Esto a 25 años de Beijing, ¿no? Esto lo cumplimos a 25 años de Beijing. 25 años de aquella conferencia estratégica, emblemática y que todavía hoy sirve de marco para definir grandes líneas y políticas de acción. Es verdad que hay luces en el camino, pues la propia ONU Mujeres habla de la importante reducción de la maternidad, de la mortalidad materna en el mundo, pues por encima de un 35%, y eso es un dato positivo, y casi que la equiparación en el acceso a capacidades básicas respecto a procesos de alfabetización y educación primaria y elemental, ¿no? En cuanto a niños y niñas. Bien, eso también es algo positivo. Ahora bien, lo que nos siguen diciendo los indicadores a estos 25 años de Pekín en este momento es que todavía seguimos teniendo una insistente persistencia de violencia simbólica originada, ¿no? O con origen en la cultura patriarcal, una violencia simbólica que se traduce en mecanismos y sistemas de discriminación que afectan directamente sobre las niñas y las mujeres y que se han ido agravando en los 10 años que nos han precedido, y todo hace pensar, ¿no?, que de cara al después de este momento la situación bueno, no tiene muy buenas perspectivas. Vale, y además nos dice que la sobrecarga de las mujeres en el mundo con respecto a esa parte del trabajo no remunerado de cuidados que se produce en el ámbito doméstico y en el ámbito comunitario, bueno, pues esa sobrecarga que según Naciones Unidas viene siendo como 2,5 veces más, ¿no?, de las mujeres con respecto a el tiempo que dedican los hombres, bueno, pues la previsión es que como efecto de todo esto que hemos estado viviendo y que todavía seguimos viviendo como efecto de la pandemia, haya un incremento en la carga de trabajo que ya está ocurriendo y ya estamos viviendo, de los tiempos de trabajo que las mujeres dedicamos a el trabajo no remunerado y al ámbito de los cuidados en los espacios, en los hogares y en los espacios domésticos. Dice la profesora María Ángeles Durán que ella estima que habrá un incremento de unas 3 horas diarias como promedio para todas las mujeres. Bueno, quizá luego en los comentarios y en las preguntas podáis atestiguar o confirmar, ¿no?, si en vuestras experiencias y en vuestros entornos de proximidad eso es lo que estáis viviendo. Bueno, todo esto a 25 años de Beijing, y vuelvo a insistir, constituyendo un marco de actuación a nivel internacional que nos ha facilitado una guía, ¿no?, de cara a implementar algunas de las estrategias. Hola, ¿seguís ahí? Sí, aquí estamos. Ah, vale. De repente os he perdido. Vale, se escucha todavía, ¿verdad? Vale, bueno. Se oye muy bien, sí. Ok. Vale, pues entonces, a partir de aquí, ¿qué aprendizajes, qué lecciones, qué aprendizajes y qué define la situación actual, ¿no? La situación actual en donde coexisten esta pandemia, esta crisis sanitaria viene a coexistir con las crisis de cuidados, de reproducción social y la crisis ecológica y la crisis provocada por la pandemia de la violencia machista. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no?, en este momento? Bueno, yo creo que en este momento hay algunas lecciones que están sobre la mesa y que nos pueden dar alguna pauta, ¿no?, para repensar, ¿no? Por ejemplo, mencionaba antes que la constatación de esa gran evidencia de que
la vida no se sostiene sola y que los cuidados forman parte de esos trabajos, funciones y tareas esenciales que sigue recayendo casi exclusivamente sobre las mujeres, pero que son fundamentales para sostener la vida y que eso se ha puesto en evidencia durante este tiempo de confinamiento, bueno, pues yo creo que esa es una de las grandes lecciones, que ahora ya no solo lo sabemos nosotras, sino que además es una de las grandes evidencias que se constatan para la mayor parte de la población. La segunda es que las respuestas en cuanto a cómo atender a las nuevas necesidades que surgen en esta situación constatan que no es posible o que no es sostenible seguir pensando que las respuestas pueden seguir basándose en un planteamiento de austeridad, políticas de austeridad como las que hemos vivido en la década anterior. Y esto nos lleva a una tercera lección que yo creo que veremos luego cómo conseguimos gestionar, porque lo veníamos diciendo, pero vamos a ver luego cómo lo gestionamos, y es que el capitalismo ya no sirve, ya sabíamos que no servía, pero ya no sirve como modelo social, no solo para nosotras, sino solo para la gran mayoría social de la población, sino para el sistema como sistema en su conjunto, ¿no? Porque una de las grandes evidencias es que efectivamente este sistema es insostenible, ¿no? Fundamentalmente. Vale. Otra de las evidencias es yo creo que el cómo ha cobrado fuerza planteamientos que veníamos haciendo desde posturas de economía feminista o desde posiciones desde la economía feminista con respecto a incluso a la conceptualización de lo que entendemos por economía, ¿no? Y entonces, algo que se ha puesto, yo creo, sobre la mesa es que esta falacia neoliberal que viene de esta cosa de la ortodoxia neoliberal que nos plantea que es que lo de la economía tiene que ver con la producción de bienes y mercancías y que eso se mide en una cosa que se llama PIB, ¿no? Que dice que aumenta aunque haya grandes bolsas de pobreza y aunque nuestros entornos y ecosistemas se estén destruyendo. Bueno, pues que esto es insostenible y hace aguas por todas partes. Nosotros lo estábamos denunciando, pero ahora es así como mucho más evidente. Entonces, lo que parece es que hay como un mayor consenso a la hora de pensar que tenemos que hablar de economía desde la agenda feminista, pero pensando en economía como la forma en que nos cuidamos y en que nos relacionamos. Es decir, la forma en que nos cuidamos unos seres a otros, los seres vivos, con respecto a los seres humanos, es decir, la forma en que establecemos procesos en donde la vida puede discurrir en unas condiciones dignas. Esto nos hace pensar directamente con la vinculación que tiene el criterio de sostenibilidad generacional y de sostenibilidad medioambiental. Es decir, si empezamos a plantear desde la agenda feminista el cambiar la forma de mirar al planteamiento y al análisis económico, o sea, a pensar que la economía no es la producción monetizada, sino que la economía tiene que ver con cómo cuidamos que los procesos de vida sigan ocurriendo y cómo nos cuidamos unas a otras, unos seres a otros, ¿vale? Entonces, hay que estudiar y hay que replantearse cómo establecemos ese pacto o ese intercambio de trade-off entre el presente y el futuro. Es decir, cómo diseñamos y reformulamos vidas en condiciones dignas y vidas vivibles en este momento de manera que no sea a expensa de cercenar las posibilidades de vida futura, ¿no? Ya no solo las presentes, sino además las futuras. Bueno, ese es uno de los elementos que yo creo que en estos momentos tiene como un mayor consenso. El otro elemento que lo mencioné antes, así de pasada, y ahora quiero pararme un poquito más, aunque solo quede así planteado como... ¿En qué hora estamos? Vale. Aunque solo quede así planteado a modo de idea y lo dejo abierto para vuestras intervenciones, es que decía antes que la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal y la beligerancia de las políticas neoliberales han provocado una agudización de los procesos de violencias patriarcales, violencias estructurales que se han cebado sobre el cuerpo y las posibilidades
de vida de mujeres y de niñas fundamentalmente, pero que además tienen una conexión muy directa, estoy buscando mi chuleta, con los grandes procesos de empobrecimiento en el mundo a los que me refería antes cuando os daba datos los datos de Naciones de ONU Mujeres, ¿no? Que son la ampliación del proceso, del mecanismo de mercantilización a prácticamente a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Fundamentalmente. Vale. ¿A qué me refiero con mercantilización? Me refiero como mercantilización a ese mecanismo por el cual algo se convierte en algo transable, intercambiable, cual mercancía, a cambio de una contraprestación o de un sistema de contraprestación que facilita, entre comillas, la obtención de plusvalía en dicho intercambio. Es decir, algo transable es algo que se intercambia a cambio de algo y que permite una acumulación de beneficio, de ganancia y de beneficio a otra persona, institución, entidad que no tiene por qué coincidir con quien es propietaria del elemento que se intercambia. Esto que suena así muy raro y muy tal, es algo muy sencillo de decir, es decir, es la perspectiva del despiece de todos los aspectos de la vida humana. Es la perspectiva de pensar que todo es susceptible de ser intercambiado en la economía monetarizada. Es la perspectiva de pensar que cualquier elemento de la naturaleza y cualquier dimensión de la vida humana y de los seres vivos puede ser un elemento sujeto a la lógica del mercado, a la lógica, en fin, a las leyes del mercado de oferta y demanda. Es decir, que cualquier persona puede ser mercancía en sí misma. Y eso lleva a decir que si cualquier persona puede ser mercancía en sí misma, si existen bolsas de pobreza es porque cada quien no está aprovechando la posibilidad que tiene de convertirse en sí misma en una mercancía. Ahora me gustaría ver vuestras reacciones, pero voy a seguir interviniendo con dos ideas más que voy a dejar planteada. Esta capacidad y este mecanismo tan perverso lo que hace es articular dos mecanismos de trampa, ¿no? Por una parte, la ilusión o el espejismo de un nuevo estatus de ciudadanía que yo defino como ciudadanía del mercado, o que algunas otras autoras como Nuria Varela mencionan al hilo de esto como ciudadanía censitaria, en el sentido de que relacionaría la capacidad económica de las personas y las posibilidades que tienen de incidir en su propia capacidad económica para obtener una satisfacción o para conseguir una satisfacción de los deseos de otras personas a través de este proceso de intercambio. Los dos factores o los dos mecanismos que más se han agudizado y que son más representativos de esto que os estoy hablando es lo que llamamos vientres de alquiler, que yo creo que está mal conceptualizado, porque no alquilas un vientre, alquilas a la mujer, ¿no? ¿Vale? Y a su propio proceso biológico, y compras el resultado de ese proceso biológico, que es la criatura. Bueno, pues este es uno de los ejemplos de cómo este mecanismo de mercantilización ha ido ganando terreno en cuanto a los procesos de las políticas neoliberales, que es el intento descarado de convertir el privilegio patriarcal de los derechos masculinos, en este caso a su procreación y descendencia, a partir del acceso y el uso de los cuerpos, la capacidad reproductiva de las mujeres y de sus procesos biológicos. Bueno, los vientres de alquiler, ya sabéis que tenemos distintos tipos de conceptos, que si gestación subrogada, en fin, ¿no? Vale, son los mecanismos también del neolenguaje, ¿no? Los neologismos para intentar diluir, ¿no? La carga de lo que conlleva, ¿no? Es decir, lo que conlleva bajo ese nombre, o detrás de ese nombre, tanto vientres de alquiler como gestación subrogada, es el alquiler de un proceso biológico,
la utilización y de un cuerpo humano, en este caso la capacidad reproductiva de las mujeres o de la mujer gestante, y la compra del producto de esa gestación, que es un bebé, una criatura, un ser humano. Vale. Es cierto que en esta parte, en España, por ejemplo, en este estado, los vientres de alquiler o la gestación subrogada está prohibida, ¿no? Expresamente por la ley esta del 2006 sobre las técnicas de reproducción humana. No obstante, a pesar de eso, ya sabemos que las multinacionales que están haciendo negocio a través de este mecanismo, que Ana de Miguel denomina neoliberalismo sexual, ¿vale? Y que se basa en hacer vender la idea de libre elección asociada a el secreto o la fórmula de la posibilidad de convertirte tú mismo en producto y mercancía, ¿vale? Bueno, pues a pesar de que en España está prohibido, realmente hay estimaciones que nos hablan de que al año está habiendo unas 1000 mujeres gestantes para otros, ¿no? Para otros a través de estos procesos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, llega a la cifra de hay en torno a unas 25.000 mujeres gestantes contribuyendo a estas multinacionales basadas en la expropiación y en la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y en la compra de seres humanos. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Queda ahí sin más. Ni qué decir tiene que el debate en torno a los vientres de alquiler tiene diferentes aristas, pero una arista fundamental, o sea, por intentar simplificar, hay una parte que utilizan el mecanismo, la falacia neoliberal del argumento de la libre elección como parte para intentar justificar dicho proceso, y hay otra parte o hay otros tipos de argumentos que se basan en un criterio de derechos humanos y justicia, ¿vale? Y justicia fundamental basada en que el dinero no lo puede comprar todo, ¿vale? Bien, luego volveremos a ello si queréis que hagamos comentar al respecto, ¿vale? El otro mecanismo que se agudiza a través del proceso de empobrecimiento a nivel mundial, con esa hiperfeminización de la que hablábamos antes, ¿vale? Y a través de este mecanismo de la mercantilización de los cuerpos, las vidas y los procesos biológicos, es el funcionamiento y la persistencia del sistema prostitucional. No es ninguna novedad, el sistema prostitucional existe desde los orígenes del propio sistema patriarcal, ¿no? Si quisiéramos decir de alguna manera. De hecho, podríamos identificarlo como la institución, una de las instituciones o la institución base de las sociedades patriarcales por las que se otorga el derecho patriarcal a los varones, al conjunto de los varones, de la disponibilidad y acceso de las mujeres, a sus cuerpos, a su sexualidad y a sus capacidades reproductivas para su disfrute, ¿no? A cambio de ese mecanismo de pago que es la monetarización, ¿vale? Bien, estos son elementos de dónde estamos, ¿vale? Y bueno, son elementos de dónde estamos que se agudizan y agravan la situación con respecto a cuáles son los posibles efectos económicos y sociales de la crisis que ya estamos viviendo, provocada por estas crisis multisistémicas, de estas pandemias y crisis que han ido solapándose, que ahora se acrecentan como efecto de COVID. ¿Qué respuesta podemos hacer hasta ahí? Y dejo aquí esta parte. Bueno, yo creo que hay que definir estrategias feministas para intentar plantear, salir hacia otro modelo de sociedad, y hay que definir estrategias feministas que provoquen una salida hacia el paradigma feminista, hacia ese cambio de paradigma que tiene que ser feminista, porque si no, no hay sostenibilidad de la vida en ninguna de las condiciones. Y hay un elemento fundamental, y es que yo creo que uno de los grandes consensos que también hay en este momento es que, a diferencia con lo que ocurrió en el 2008, en donde la beligerancia de las políticas austericidas
se puso en marcha y se agudizó las condiciones de vida. A diferencia de lo que ocurrió, ahora lo que estamos viendo es que hay un amplio consenso respecto a el papel activo y protagónico que ha de tener el sistema público, lo público, el Estado y los diferentes niveles de la administración e instituciones públicas, para no solo como agente redistribuidor, ¿no?, de ingresos, rentas, ¿no?, o sea, de rentas, de tiempos y de riqueza, sino además como agente, como protagonista activo en la creación de nuevas condiciones para generar condiciones dignas de vida. Y esto nos va a llevar necesariamente a tener que debatir qué nuevo papel damos a las políticas redistributivas y desde una perspectiva feminista, qué es lo que tenemos que debatir para incorporar en nuestra agenda. Bien, acabo esta primera parte diciendo una obviedad, pero diciéndola, que la desigualdad cronificada y polarizada en este momento no es una necesidad que tiene el sistema para subsistir, que es uno de los argumentos que intentan colarnos, esto de que es que ahora para volver a recuperarnos hay que intentar tolerar unas dosis mínimas de desigualdad. No, eso es una trampa, es una argucia y una falacia y es un descaro, ¿no? Sin más, la existencia de la desigualdad cronificada de la manera que está en este momento es un claro indicador de que este sistema hace aguas y de que falla y de que las respuestas para el cambio de esta situación y a la hora de definir estrategias han de pasar por otros modelos y por otras formas de actuación y desde luego por definir otros horizontes que nos permitan avanzar hacia paradigma feminista. Bueno, si os parece dejamos esta primera parte, esta primera ronda de intervención. Yo me callo ahora y si queréis lanzar algunas preguntas o comentarios podemos disponer de unos 10 minutitos para, bueno, para al menos hacer como que estamos interactuando, ¿no?, desde la distancia. ¿Os parece? Carmen, si te parece, actívate el audio y el vídeo y te voy haciendo preguntas que ya nos han ido llegando. ¿Te falta sonido? Bueno, mientras lo encuentras. Ya estoy. Vale. Es que no me dejaba de activarlo, pero ya estoy, Rocío. Vale. Vale. A ver, primero, antes de nada, hay quien pregunta. ¿Tenemos canal? Sí, tenemos canal. En YouTube nos podéis buscar como Fórum de Política Feminista de Málaga, y esta ponencia la colgaremos en nuestro canal. Todas las ponencias de esta jornada van a ir colgadas a nuestro canal, y además las que sois de Málaga se van a emitir en una tele provincial que se llama Fion TV, que era hasta hace poco la tele de Pizarra. Era una tele rural hasta hace muy poquito, hasta el mes pasado. Y a partir de ahora ya se ve en toda la provincia de Málaga. Están haciendo un esfuerzo por tener espacios feministas. Y bueno, nosotras encantadas, claro, de poder ayudar a difundir. Carmen, mira, nos preguntaban sobre lo que has comentado de la Declaración de Pekín. Con respecto a los países firmantes de la Declaración de Pekín, ¿en qué nivel de cumplimiento se encuentra España? Y también, ¿qué piensas que se podría hacer para modificar el poco resultado que ha tenido Pekín después de estos 25 años? Bueno, yo creo que forma parte del cómo definimos las estrategias a partir de y cómo articulamos a partir de ahora. Es verdad que el promedio de cumplimiento ¿no?, es muy bajo y no tengo el dato aquí de cómo va España en el porcentaje de cumplimiento, pero bueno, acaban de publicar el informe de seguimiento con respecto al progreso y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Bueno, que ese es otro marco, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tenemos Pekín, pero luego hemos tenido, ¿no? O sea, ha habido otros instrumentos y otro marco que tenemos en este momento es la de la Agenda 2030, ¿no? El Horizonte 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y pensando en el avance en objetivos de desarrollo sostenible, pues digamos que, en fin, no hay un alto porcentaje de ejecución, pero hay avances significativos. Digamos que no sería de los países con menor nivel de ejecución, pero vamos, que hay mucho por hacer. Pero no tengo el dato concreto, pero lo podemos mirar o lo podemos preguntar a las compañeras de la plataforma Sombra de CEDAW, por ejemplo, ¿vale? Que seguro que hay alguna que está conectada y que tiene información más específica, porque las compañeras que están participando en la plataforma CEDAW en España y también en otros países, están haciendo un seguimiento muy directo del cumplimiento de los acuerdos internacionales, ¿no? A partir de los mecanismos definidos en la propia CEDAW, y están haciendo un informe Sombra que contrasta, ¿no? con las declaraciones oficiales gubernamentales de los niveles de ejecución y desarrollo. No sé si hay alguna que nos esté escuchando que pueda darnos ese dato, que sería fantástico. ¿Y tú qué crees que se podría hacer para mejorar esos resultados? Esos pobres resultados. Bueno, yo creo que necesitamos estrategias de incidencia política y una articulación feminista potente. La cuestión es, yo creo que a nivel mundial, estos 2 últimos años, lo que han puesto sobre la mesa es la capacidad de articulación feminista que tenemos, ¿no? Más allá de los territorios y de la cuestión geopolítica. Lo que pasa es que ese proceso se ha interrumpido ahora, pues con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que el reto es cómo conseguimos reactivar eso una vez que vayamos reorientando, ¿no? el cómo gestionamos estas crisis intermitentes que vamos a tener ahora, porque, bueno, no lo he dicho antes, pero en las alternativas probablemente saldría, ¿no? Y en las estrategias, este mensaje y este discurso de nueva normalidad o de intento de volver a situación del pasado, esto es algo absolutamente desquiciante, ¿no? Porque, primero, volver a la situación anterior es algo absolutamente desaconsejable desde la inteligencia colectiva, ¿no? Porque es que es la situación anterior la que nos ha traído aquí, quiero decir. Es que es el propio sistema, el propio mecanismo, el propio funcionamiento del sistema, ¿no? La explotación y depredación de los recursos naturales, de la biodiversidad, de los bosques, de la contaminación, es decir, es la idiotez humana que con la actividad humana para reforzar los procesos de acumulación capitalista están provocando pues, todos los efectos que estamos viviendo, ¿no? En este momento, como efecto del daño que se le está haciendo al planeta, bueno, que bastantes señales nos está lanzando. Entonces, esta cosa de la nueva normalidad o de intentar volver a la nueva normalidad, eso es un desquicio, eso no es posible. Lo que hay es que lo que urge es repensar y rediseñar cómo hacemos los giros necesarios para que precisamente no sigamos haciendo lo mismo y de la misma manera. Como tú bien has dicho antes, no nos satisface ver que teníamos razón. Nada, no nos satisface nada, pero la Y teníamos. cuando vemos que todo vuelve a la antigua normalidad, pues se nos ponen los pelos de punta, eso es normal. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Porque por una parte, a ver, ¿qué ocurre en España en cuanto a la gestión del COVID? ¿No? Pues entonces vemos que hay algunos elementos diferenciadores con respecto a cómo se gestionó la crisis financiera, ¿no? Del 2008. Entonces, hay un esfuerzo de sacar un plan de choque social, hay un esfuerzo de que la clase trabajadora no sufra, ¿no? Demasiado, ¿no? Los efectos directos, hay estas cosas. Pero lo que hay es un olvido, al mismo tiempo, de que los trabajos más vulnerabilizados, más hiperprecarizados, que no tienen cobertura social, que no tienen mecanismo de protección, están realizados fundamentalmente por mujeres, están hipervalorados, con lo cual, además, no hay previsto que si cerramos las infraestructuras, ¿no? De educación, de atención a la dependencia, ¿no? O sea, las infraestructuras sociales y que atienden a las cuestiones de los cuidados de la vida, ¿no? Fundamentalmente, y provocamos el confinamiento en los hogares,
quienes quienes hayan tenido hogares para poder confinarse y estar de una manera medianamente aceptable, ¿cómo hacemos con esa mayor sobrecarga para intentar atender a quienes tienen que teletrabajar desde casa, a quienes tienen criaturas para cuidar, a quienes tienen, en fin, o sea, todas esas cuestiones están todavía sin resolver, ¿no? O sea, es verdad que ha habido una voluntad y un intento de hacer las cosas de otra manera y que la gran mayoría social no sufriera los efectos de una manera tan fragante como en la anterior crisis, ¿no? Pero si nos ponemos las lentes violetas, ¿sí? Todavía hay determinadas situaciones y demasiadas situaciones que desde una perspectiva de género no están resueltas, ¿no? Y que siguen sin tener cabida en las medidas, en el gran abanico de medidas que se han hecho, que yo reconozco que ha habido un esfuerzo importante por parte del gobierno y que, ¿qué queréis que diga? Que bueno, que menos mal que estaba este gobierno de coalición intentando gestionar esta gran crisis de salud pública, ¿no? Porque no me quiero imaginar otras situaciones. No sé si había más preguntas, perdona porque me embalé. Sí, precisamente acabas de mencionar la hiperprecarización, que la has mencionado varias veces. Tenemos un par de preguntas y me voy a tomar la libertad de unificarlas. Tiene que ver con el valor social de los trabajos que sostienen la vida. Cuando empezó esto de la pandemia, en parte, parecía que, bueno, parecía no, hubo un movimiento de conciencia social a ese respecto que parece que no ha tenido respuesta. Y nos hacen precisamente comentarios en este sentido con respecto a la situación de las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Por dar nos dan el dato de que en Málaga, de cada 10 nuevos parados, 7 son mujeres. Fíjate. Y precisamente, habiendo todo este movimiento de conciencia social con respecto a los cuidados y los trabajos que sostienen la vida, no solo los cuidados, parece como que el gobierno no acaba de asumir su parte de responsabilidad. Eso lo has estudiado tú muy bien con los permisos por nacimiento, ¿no? Hasta qué punto los estados asumen su responsabilidad en el entorno de los cuidados. Bueno. Y a este respecto nos hacen preguntas concretas. Por unir, como ha sido comentarios muy, muy largos, nos dicen, ¿qué medidas y propuestas plantearías tú como estímulos económicos, fiscales y laborales para los sectores del cuidado doméstico y concretamente las camareras de piso? Y también nos preguntan si crees que hay muchas propuestas y medidas que el gobierno de coalición no ha puesto en marcha por la presión liberal y una socialdemocracia ya perdida. Bueno, a lo de las medidas propuestas y estímulos fiscales, ahora en la siguiente ronda de mi breve intervención me quiero meter en ello, ¿vale? Y a esto último que decías, pues sí, sin ninguna duda. Solo hay que ver el baile que hubo y el cruce de declaraciones desde diferentes estamentos del propio gobierno con respecto de si lo que se aprobaba era una renta básica de emergencia, un ingreso mínimo vital, si esto era ahora, si tal. Vale. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo y la voluntad política, es cierto, pero es evidente que hay presiones desde determinados sectores bueno, pues de interés, de otro tipo de interés económico. Es decir, el gobierno es una mezcla de la complejidad y tensiones contradictorias, ¿no? Y tendencias no siempre convergentes. Entonces, claro, el ejemplo del ingreso mínimo vital, ¡ay! Te he perdido. Ah, no, estás ahí. Este es el problema de que no me mandéis mensajes. Que se me borra la pantalla. Mira, el ejemplo del ingreso mínimo vital es muy obvio, ¿no? Y el hecho de el olvido en el plan de choque social con respecto a este subsidio de las trabajadoras domésticas, ¿no? Y el intento de
reconducir la situación con el subsidio especial para las trabajadoras del hogar que no estaban cubiertas por los otros tipos de mecanismos que se aprobaron, ni por el cese ni la prestación por cese de actividad, ni por los ERTES, ¿no? Tampoco, ¿vale? Que es verdad que se hizo un gran esfuerzo ahí con los ERTES. Bueno, pues esto ya nos lo dice, o sea, ya nos dice un poco que las inercias, o sea, una cosa es la voluntad política y otra cosa son las inercias de lo que tienes en el plano técnico y económico del grupo de asesores, asesoras, y de que hay diferentes aproximaciones económicas confluyendo divergiendo más bien dentro del gobierno. Es decir, hay gente socialdemócrata, hay gente socialliberal, ¿no? Hay gente comunista, y entonces se ve que depende de dónde vayan a salir las propuestas, pues salen los discursos, ¿no? De lo que quieren hacer son unos u otros. Pero bueno, el ejemplo de lo del subsidio extraordinario para las trabajadoras del servicio doméstico, yo creo que es muy clarito, muy clarito. Y que a día de hoy todavía no lo hayan cobrado es más claro todavía. Es más claro todavía de que una cosa es la voluntad política y la definición de qué mecanismos, y otra cosa es la coherencia que hay entre la urgencia en la que tienes que actuar y el mecanismo que apruebas. ¿A qué me refiero? Cuando los mecanismos y las respuestas institucionales requieren una carga de burocracia, ¿no? Importante, o de tramitación administrativa, para decirlo de otra manera, ¿vale? Importante, en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, pues eso se convierte en un cuello de botella, y eso es lo que explica la lentitud a la hora de que un mecanismo aprobado hace 3 meses, por ejemplo, ingreso mínimo vital, llegue a las personas que lo están solicitando, ¿vale? Y esto es lo mismo con el subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar, ¿no? Si bien se aprueba el subsidio extraordinario, después de que ellas tienen que denunciar, o sea, después de que se denuncia desde grupos feministas y fundamentalmente desde las asociaciones de trabajadoras del hogar, se denuncia que están fuera de todo del alcance de los mecanismos del plan social que se han aprobado, y que a día de hoy todavía la mayor parte de ellas no han cobrado ese subsidio. Dices, si son mecanismos de emergencia que se activan ante una urgencia y una situación de emergencia determinada, lo que necesitas garantizar es la efectividad y eficacia, ¿no? Es decir, que llegue rápidamente y que atienda a su objetivo. Si después de 3 meses, ¿no? En esta situación de emergencia, de pérdida de puestos de trabajo, de confinamiento, es decir, si de gran crisis sanitaria y de todos los efectos que conlleva, si después de 3 meses la gente que más lo necesita no ha recibido esa prestación, es que ese instrumento no estaba bien pensado para ese momento, ¿vale? El debate con lo del ingreso mínimo vital, de lo que nos habla, es de la divergencia entre tendencias económicas diferentes, ¿no? Es decir, si tú consideras, yo creo que es el momento, efectivamente, y esto lo íbamos a hablar ahora, os lo iba a comentar ahora con lo del nuevo papel de las políticas distributivas, de que hay que ampliar el concepto de las políticas redistributivas y que hay que empezar a considerar otros mecanismos de derechos económicos y de protección social que no estén vinculados exclusivamente a la situación de empleo, de cotizante activo en la seguridad social, ¿vale? Sea renta mínima, ingreso mínimo, renta básica, renta garantizada, es decir, hay diferentes propuestas sobre la mesa. Son todas diferentes y todas tienen diferentes consecuencias, ¿no? Pero son todas diferentes. Pero bueno, si tú decides, o sea, si tú decides que vas a aprobar un instrumento para garantizar una capacidad económica mínima para atender a las necesidades básicas de subsistencia de las personas, si te estás colocando en el nivel de pobreza severa, que es a lo que atiende el ingreso mínimo vital, pues tienes que garantizar que eso fluye, vamos, como si fuese el helicóptero. Y no que 3 meses después, entonces, quiero decir, cada mes que tarda, cada semana que tarda, cada día que tarda, pues son días, semanas y meses que la gente que está en esa bolsa de mayor marginalidad, expuestas a los indicadores de pobreza en situaciones más severas, no tiene con qué subsistir. Y ahí hay un porcentaje muy importante de incidencia sobre mujeres, ¿no? Porque pensar que, por ejemplo, la alta incidencia que hay sobre las familias monomarentales, el hecho de que más del 80% sean mujeres, ¿no? Las que
conforman esas familias monomarentales con alguna criatura, y que eso sea un factor acelerador del riesgo de entrar en situación de exclusión y de pobreza severa. Bueno, pues ahí hay muchísimo que decir. Pues sí, la verdad. Mira, tenemos una pregunta muy técnica. No sé si encaja más con el siguiente bloque que tienes preparado sobre las teorías del decrecimiento. Nos está viendo alguna economista. Nos dicen, entre las teorías heterodoxas, leo el comentario, creo que las líneas de Serge Latouche sobre la teoría del decrecimiento se han visto muy latentes con la crisis del COVID, siendo estas, junto con otras medidas, las que demuestran que hay una vida más allá de la concepción del capitalismo neoliberal y patriarcal. ¿Qué opinas desde un punto de vista de la economía feminista sobre la concepción de conciliar estas teorías en estos momentos desde un punto de vista feminista? ¿Y por qué ni una pandemia que nos ha confinado, ni con una pandemia que nos ha confinado, aún el capitalismo sectario no nos deja ver estas alternativas? Bueno, muy brevemente, ¿vale? Porque luego en la siguiente ronda igual salen algunas cosas más. Hay propuestas desde la economía feminista de procesos de decrecimiento feminista, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Hay algunos elementos recuperados desde la teoría que plantea esta persona que interviene, y hay otras cuestiones aportadas desde espacios de economía social y solidaria en clave feminista. Obviamente no es una opción, ¿no? Obviamente hay... Lo que pasa que las propuestas que se hacen desde el decrecimiento feminista no plantean, lo que plantean es la necesidad de repensar el sistema, todo el sistema de producción, de consumo, y cuál es la producción deseable para la vida y cuáles son las producciones no deseables ya para la vida, ¿no? Entonces, hay ámbitos de la vida en los que hay que crecer en derechos, hay que crecer en cuidados, es decir, ¿no? Hay ámbitos de la vida en los que hay que crecer, y hay otros ámbitos y mecanismos en los que hay que decrecer, absolutamente, ¿no? Entonces, no sé si luego me dará tiempo, pero bueno, sí, hay planteamientos desde la economía feminista en torno a la teoría de crecimiento. Y sí, claro, no hay escapatoria, ¿no? Habrá que entrar ahí. Esperemos. Mira, la última pregunta, ya si te parece, entramos al siguiente bloque. Hay comentarios de participantes, de algunas espectadoras que están muy preocupadas con cómo está ahora el tema de la libre elección entre la juventud, que es un tema muy engañoso y que ahora mismo está teniendo mucha repercusión entre los sectores de la gente joven. Nos preguntan cómo crees que el movimiento feminista con sus estrategias puede llegar al sector juvenil. Bueno, yo creo, supongo que con esto de la libre elección, está hablando, se está refiriendo a alguno de los dos ejemplos que he puesto de la mercantilización de cuerpos, ¿no? Y tal. Bueno, yo creo que... Sí. Yo creo que en este nuevo planteamiento de estrategias y de alianzas, ¿no?, que necesitamos reorganizar, yo creo que hay una línea de intervención que es fundamental, y es seguir insistiendo en que hay que abolir el sistema prostitucional, fundamentalmente, y desmontar la falacia neoliberal basada en el supuesto libre consentimiento y supuesta libre elección, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no?, para desmontar esto? Bueno, yo creo que cuanto más mostremos la vinculación fuerte que existe entre empobrecimiento, ¿vale?, y redes de tráfico y comercialización de seres humanos y sistema y el funcionamiento del sistema prostitucional, cuanto más mostremos la relación que hay entre estas nuevas modernas esclavitudes, que vamos a llamar sistemas de esclavitud, con respecto a los grandes negocios globales, es decir, a nivel global, uno de los grandes negocios, uno es el tráfico de armas, ¿vale?
y todo esto, el sistema de militarización y tal. Pero otro es el que se mueve en torno a la industria del sexo. La industria del sexo que da cobertura al sistema prostitucional y da cobertura también a toda la industria de la pornografía, basada en la pornografía. Yo creo que hay que leer a Rosa Cobo en sus explicaciones al respecto, tanto de la necesidad de desarticular de cómo funciona el sistema prostitucional y cómo funciona el mecanismo de la pornografía como instrumento, o sea, como aprendizaje y socialización para la prostitución. No sé si se entiende esto. Vale. Yo creo que cuanto más mostremos la vinculación que hay, ¿no? O sea, que necesitamos mostrarlo. Ahora, y además necesitamos desmontar las falacias que se están orquestando desde intereses del lobby proxeneta, fundamentalmente, que van en la línea de hacerte creer que a partir del individualismo en tus decisiones, esto que yo digo es que si tú eres pobre, si tú aceptas que tu cuerpo es una mercancía y tú estás en una situación de vulnerabilidad económica, es que no has hecho todo lo necesario, todo lo que podrías hacer para salir de esa situación. O sea, eso es una trampa tan perversa, que es individualizar el sistema de responsabilidad de la existencia de desequilibrios económicos, pobreza y situaciones de absoluta precariedad y marginalidad. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el mecanismo de intentar generar pantallas y mecanismos de ilusión para que se acepte que a través de una cultura individualista lo que opera, lo que prioriza o lo que prima es la libre elección por encima de los mecanismos de igualdad social y de derechos sociales, bueno, pues es un interés que le va muy bien a las políticas neoliberales y que desde luego a la industria del sexo y al sistema prostitucional le viene de maravilla. Cuando hablamos de abolir el sistema prostitucional, de lo que estamos hablando es de abolir un mecanismo de esclavitud y de subordiscriminación de las mujeres que afecta no solo a quienes están en condiciones de o en situación de, sino que nos afecta a todas por la violencia simbólica y el mensaje de violencia simbólica que accede, porque porque traslada un mensaje que cala muy profundamente en los niños de cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Y es que con dinero en cualquier momento pueden acceder al cuerpo, a la sexualidad y a lo que quieran de las mujeres y de las niñas, ¿no? Bien, una de las críticas que se hace cuando se plantea esto es que plantear abolir el sistema prostitucional es ir contra las mujeres que están en situación de prostitución. Yo digo, no, eso es una interpretación casi maniquea, ¿no? Porque abolir el sistema prostitucional no es en contra de las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Que están ejerciendo prostitución, sino que es abolir un mecanismo de opresión y generando condiciones precisamente para apostar y para conseguir condiciones dignas de vida para todos y todas. Cuando hablamos de abolir el sistema prostitucional, no estamos poniendo en cuestión qué es lo que provoca y lleva a cada mujer o a cada persona a ejercer, ¿no? La prostitución como medio de obtención de unos ingresos, sino de lo que estamos poniendo sobre la mesa es la terrible injusticia en la distribución de ingresos, renta y riqueza y condiciones de vida que provoca estrategias de feminización de la subsistencia a través de estos procesos que revierten fundamentalmente en la acumulación capitalista porque es uno de los grandes negocios globales que se sostienen. Ya digo, primero el del tráfico de armas, después el del narcotráfico y en tercer lugar la industria del sexo y de la pornografía. ¿Cómo podemos hacer para generar alternativas en este aspecto? Ampliando, yo creo que esto se relaciona con lo de las políticas de redistribución, ¿vale? Creo que necesitamos ampliar el concepto de las políticas distributivas y el concepto de los derechos sociales y económicos y plantear el sistema, la reorganización social y económica
de otra manera, con otros criterios, para que realmente los derechos sociales, los derechos económicos sean derechos al alcance de todas las personas, realmente universalizables y generar recursos o condiciones, acceso, o sea, ejercicios, generar mecanismos que garanticen el acceso a condiciones materiales mínimas para que cada quien pueda desarrollar unas condiciones dignas de vida, ¿no? Una base mínima material. Ese es uno de los grandes cambios en este punto de inflexión en el momento en el que estamos, ¿no? La necesidad de pensar en el acceso a las condiciones materiales como un derecho básico. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación de leer a Rosa Cobo. Sí, a Rosa Cobo hay que leerla, sí. Por supuesto. Y vamos entonces con el siguiente bloque. Vale, bueno, pues yo decía, ¿qué os decía? Ah, sí, lo de las políticas distributivas. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Uy, ya estamos ahí. Vale. Bueno, pues yo os quiero comentar algunas estrategias y definir algunos ejes que yo considero inspiradores, ¿vale? Primero voy a empezar, yo creo que con los ejes inspiradores y el cambio del enfoque de las políticas distributivas para después cerrar con el planteamiento de estrategias, ¿no? Vale, os decía antes que en esta situación y además teniendo como oportunidad y como en este momento el alto consenso que hay con respecto a la necesidad de repensar el papel, un papel y dotar al sistema público de un papel más activo y protagonista, ¿no? en cambiar las condiciones de vida, bueno, pues yo creo que en este momento hay que pensar cómo ampliamos el alcance de las políticas redistributivas y qué papel le damos a estas políticas, a esta nueva políticas redistributivas, de manera que contribuyan a como aceleradoras para facilitar transiciones económicas necesarias a otro modelo y desarrollo productivo. Es decir, pueden ser instrumentos que propicien y faciliten aproximarnos en la dirección, ¿no?, de un horizonte de cambio de paradigma. Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿qué planteamiento? Primero, lo estaba diciendo antes, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones claves es que necesitamos ampliar el alcance y que necesitamos ir abandonando, o sea, diseñar de qué manera un proceso gradual para ir abandonando esa centralidad que tiene en nuestras vidas el trabajo mercantilizado, ¿vale?, y remunerado. Además de revisar qué tipo de trabajos remunerados y qué tipo de producción es deseable y cuál no. Y aquella que no sea deseable desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida humana y del planeta, ¿no? Obviamente, ¿no? Y aquella que no sea deseable, o bien reconvertirla o bien abandonarla, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las políticas redistributivas, yo creo que una de las primeras cuestiones que hay que encomendarles es que han de garantizar la provisión de los derechos fundamentales y básicos para una vida digna, para que se den condiciones para una vida digna. Y esto significa, además de incorporar los derechos básicos que ya teníamos definidos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en los modelos de bienestar o los estados de bienestar embrionarios, ¿no?, que no han acabado de funcionar completamente, es decir, educación, salud, atención sanitaria, ¿no?, servicios sociales. Bueno, además de estas que son, digamos, que los pilares básicos, ¿no?, para atender estas necesidades básicas, yo creo que habría que incorporar dos cuestiones, dos derechos, la ampliación de dos derechos fundamentales más que tienen que ver con las condiciones, con el acceso a condiciones dignas, ¿no?, de vida. Una es la alimentación como un derecho básico a garantizar desde las políticas redistributivas, alimentación obviamente y soberanía desde el planteamiento, que supongo que Yayo se referirá en su conferencia a ello, desde planteamientos de soberanía y seguridad alimentaria, ¿vale? Bueno, pero la alimentación ha de ser considerada como un derecho básico, ¿no?, en esta reorientación de políticas, y también la vivienda, ¿no? Es decir, los recursos habitacionales, las viviendas, como le queráis llamar, forman parte de
las condiciones materiales que hoy en día se configuran como necesidades básicas y derechos y por lo tanto requieren un respaldo que garantice ese ejercicio, ¿no? En condiciones suficientes. Esto se refuerza con otra serie de condiciones materiales básicas y suficientes que permitan establecer el acceso a recursos que posibiliten cubrir y atender necesidades básicas, entendiendo necesidades básicas aquellas que dignifican condiciones de vida, no aquellas que nos quedan, que nos dejan por debajo de los niveles de subsistencia. Es decir, una de las lecciones que yo creo que podríamos extraer es la necesidad de abandonar el indicador de mínimo que tienen las rentas, por ejemplo, en este momento, las rentas mínimas o el ingreso mínimo vital, que atiende solamente al mínimo por debajo de los umbrales de pobreza o incidiendo, focalizando en los niveles de pobreza más severa. Hay que definir qué son condiciones dignas de vida y cuáles son los recursos materiales para poder desarrollarla en condiciones de suficiencia. No estoy hablando de enriquecimiento, sino de suficiencia, de crear una base, un suelo firme de derechos sociales y económicos que posibiliten vivir vidas vivibles en condiciones dignas. Entonces eso requiere plantearnos también el acceso a otros derechos básicos, como es el acceso a la energía, a recursos energéticos, obviamente a energía sostenible y energía limpia, el acceso a recursos naturales en condiciones vivibles, aire limpio, agua, bosques, elementos de nuestra biodiversidad, el acceso a recursos tecnológicos. Una de las cuestiones que estamos, uno de los escenarios en los que nos estamos moviendo es que el desarrollo tecnológico ya no es que lo quieras o no lo quieras, es que estamos de lleno en una sociedad tecnologizada que obviamente tiene el riesgo de dejar en los márgenes a amplios sectores de la población y que por lo tanto el acceso a los recursos básicos tecnológicos para poder interactuar y para poder gestionar condiciones de vida se convierte en un derecho básico y fundamental, ¿no? También al conocimiento y también a la tierra cultivable, ¿vale? Fundamentalmente. Todo esto va a conectar con algunas de las estrategias y alternativas, pero algunas de las estrategias y alternativas requieren de una base firme, o sea, de establecer un suelo o una base desde la que poder diseñar y reformular proyectos de vida autónomas en condiciones dignas, vivibles, ¿no? Fundamentalmente. Vale. Además necesitamos, desde esas políticas de redistribución, desde este nuevo alcance, que nos faciliten o que sean instrumentos potenciadores y facilitadores de procesos que tienen que ver con el repensar el modelo económico y el desarrollo de los sistemas productivos, por ejemplo, y que afectan e influyen con la sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, sistemas de economía circular, por ejemplo, políticas de movilidad sostenible en los municipios, por ejemplo, estrategias basadas en urbanismo feminista, es decir, repensar los espacios, los circuitos de la cotidianidad, repensar el cómo habitamos, el cómo convivimos y el cómo en los espacios de convivencia pública posibilitamos los cuidados entre quienes interactuamos ahí. Todo esto rediseñado en el horizonte de esta Agenda 2030. Y esa Agenda 2030, a la que me refería antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien no es una agenda feminista, de hecho hay muchas propuestas y algunas enmiendas importantes que hacerle, es cierto que es otro marco más a nivel internacional para repensar el giro que necesitamos darle a el planteamiento del sistema actual, ¿no? Y esta Agenda 2030 tiene el acierto, desde mi punto de vista, de poner en un primer foco de atención aquellos objetivos de desarrollo sostenible que afectan a las personas y a los territorios y que se vinculan directamente con estos derechos básicos y fundamentales a los que me he relacionado, a los que me he referido antes, ¿vale? Pues, por ejemplo, eliminar la pobreza, la hambruna, aire limpio, agua limpia, es decir, que hay procesos que tal. Y además traslada un mensaje directo que dice: la igualdad de género
no solo es un objetivo de desarrollo sostenible en sí mismo, sino que además es un metaobjetivo que resulta fundamental para el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible. O sea, si hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, lo que nos viene a decir la Agenda 2030 es que no es posible alcanzar el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible si el objetivo 5, que es el de la igualdad de género, no está garantizado, si antes no se garantiza. Porque requiere, para acabar con la pobreza en el mundo, necesitas atender a la igualdad de género, necesitas resolver y conseguir igualdad de género para acabar, o sea, para avanzar en trabajo decente, en condiciones decentes de trabajo, necesitas eliminar las desigualdades de género, los desequilibrios y las desigualdades que existen en los ámbitos laborales y brechas salariales que existen, y los suelos pegajosos y los de cemento y todos esos mecanismos que conocemos, que tenemos perfectamente identificados, ¿vale? Bien, dicho esto, defino. Yo creo que hay 4 ejes inspiradores que nos pueden ayudar a definir, ¿no?, ese giro, que pasan por, a partir de ese nuevo papel de políticas redistributivas, pasan por, primer eje, los cuidados, así en grande, entendiendo los cuidados como eje central de la reorganización ecosocial, que puede configurarse como activador en sí mismo del propio sistema, ¿no?, y generador de condiciones de vida digna, y repensar y reorganizar tiempos, trabajos y también rentas, ¿vale? Y entendiendo los cuidados desde una triple dimensión, ¿no? Por una parte, como código ético, en el sentido de incorporar el valor de los cuidados y de atender a las necesidades de la vida en todo aquello que se hace en todos los ámbitos de nuestra sociedad, entendiéndolo como como el multifactor, es decir, esas múltiples actividades, funciones y tareas que tienen que ver con los cuidados y que se realizan desde distintos sectores, es decir, cuidados a las personas, cuidados directos, atención directa a las personas, atención directa a las personas en momentos de mayor vulnerabilidad o en momentos que requieren una mayor intensidad, pero también cuidado a los entornos, limpieza, alimentación, cuidado a los procesos de vida, regeneración y rehabilitación, ¿no?, de los ecosistemas, el cultivo, en fin, ¿no? Es decir, desde ese ámbito, ¿no?, tan grande que abarca, son un conjunto de tareas y funciones que operan en diferentes ámbitos y sectores, ¿no? Y aquí podemos hablar ahora de algunas propuestas concretitas, ¿no? Y además los cuidados en el sentido de prestaciones de servicios públicos que se garantizan directamente para hacer efectivo estos derechos, esta ampliación de derechos sociales básicos y fundamentales a los que me refería antes. ¿Qué se puede hacer en el ámbito de los cuidados? Bueno, yo voy a definir ahora solo 2 propuestas y luego aterrizamos con alguna más, ¿no? Por una parte, yo creo que en el ámbito de los cuidados necesitamos, en cuanto a cuidados a las personas, necesitamos un sistema estatal de cuidados que articule todas las diferentes instrumentos, políticas y medidas e iniciativas que se están haciendo desde las instituciones públicas que tienen que ver con esta amplia dimensión de los cuidados, no solo las atenciones directas a las personas, sino pues también lo que ocurre en la alimentación, lo que ocurre en la limpieza, lo que ocurre en la atención sanitaria, ¿vale?, sino en lo que ocurre con la regeneración medioambiental, en fin, en los diferentes ámbitos. Un sistema integral de cuidados que tenga como pilar fundamental la vertebración de una red de servicios públicos y, por lo tanto, la creación de empleo público con unos estándares de calidad para hacer extensivo y hacer accesible ese derecho universal de atención a los cuidados desde el criterio del proceso de sostenibilidad de la vida. Además, yo creo que es uno de los ejes que nos puede permitir provocar cambios transformacionales o que puede tener un mayor impacto género transformativo, en la medida en que consigamos desmercantilizarlo, ¿vale?, y en la medida en que consigamos
desfamiliarizarlo. Y también en la medida en que consigamos, a través de su articulación, red de servicios públicos, servicios profesionalizados y refuerzo del sistema público de atención a la dependencia, fundamentalmente, bueno, pues en la medida en que podamos hacer todo eso, creo que incluso puede haber, necesita un entorno de infraestructuras públicas, sociales y colectivas para atender los cuidados, no solo desde la titularidad de lo público, sino también desde el ámbito de la convivencia sociocomunitaria. Para mí ese es uno de los ejes, el eje de los cuidados, y ahí hago esas dos propuestas: sistema estatal de cuidados, basado en creación de servicios públicos, y esto tiene consecuencias con respecto a, por ejemplo, propuestas tan concretitas como el servicio de ayuda a domicilio. Bueno, pues con el servicio de ayuda a domicilio, que es el que llega directamente a las casas, ante las nuevas necesidades que tenemos en este momento, derivadas de este contexto de mayor complejidad, yo creo que se puede reforzar y reorientar todo ese servicio, ampliando su atención y recuperando la titularidad pública. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos los servicios de ayuda a domicilio, ¿no?, de titularidad municipal, se están gestionando desde empresas privadas. Una de las cuestiones, cuando me refiero a desmercantilizar el ámbito de los cuidados, tiene que ver con hacer todo lo posible para que los cuidados no sea un elemento transable que genera plusvalía de valor en el sector privado. No sé si esto se ha entendido, pero viene a ser algo así como quitarlo del alcance de la especulación de la ortodoxia de los negocios, de los modelos de negocio de ortodoxia neoliberal. Creo que una explicación es lo que hemos vivido de esta manera tan dramática con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las residencias de gestión privada en el ámbito de atención a las personas mayores durante esta pandemia. Vale. La siguiente propuesta en el ámbito de los cuidados, que son dos grandes propuestas, pero que luego articulan muchas, que luego si hay tiempo hablamos de ellas, es la necesidad de articular, la necesidad de que los cuidados como motor de transformación, el cuidado a la vida, el cuidado a las personas, le dé contenido a este planteamiento, a este nuevo concepto de economía también, y permita ser el eje que hilvane las distintas políticas sectoriales. Me explico. Todavía asistimos a tendencias contradictorias como efecto de políticas sectoriales. A veces desde las políticas de empleo se intenta incidir con alguna iniciativa de una manera favorable en el avance, en la dilución de la desigualdad de género, y en otras ocasiones hay otro tipo de políticas que puedan salir, por ejemplo, desde prestaciones sociales, que resulta que lo que hacen es contrarrestar ese efecto favorable. O se avanza en una política de soberanía alimentaria, ojalá, esto no está ocurriendo, pero puede ocurrir, pero al mismo tiempo se está posibilitando la comercialización de productos de multinacionales de alimentación que son basura en sí mismo para la salud, ¿no? ¿Vale? Fundamentalmente. ¿Veis a lo que me refiero, no? Bueno, pues ¿cómo superar, cómo ir más allá de los efectos de las políticas sectoriales y poniendo las necesidades de la sostenibilidad de la vida? Necesitamos observatorios u estructuras que permitan observar y coordinar los efectos desde la lógica de la sostenibilidad de la vida que están teniendo o que puedan tener todas las políticas, incentivos y medidas que se aprueben. Y necesitamos articularlo con el movimiento feminista y con la sociedad civil, ¿no? Ese tipo de, así como hemos hecho con respecto a los informes sombra CEDAW, por ejemplo, ¿vale? Con todo ello. Vale, eso en cuanto al eje de los cuidados y los 4 movimientos transformadores, que son desmercantilizarlos, es decir, quitarlos de la lógica de acumulación capitalista, desfamiliarizarlos, es decir, quitar la responsabilidad del ámbito de las familias, de los hogares, lo cual quiere decir, ¿no? Si el sistema público no asume la responsabilidad
pública y colectiva de atender las necesidades de cuidados, lo que ocurre es que se ubica la responsabilidad en los entornos familiares y de convivencia, y eso, por inercia del propio sistema patriarcal, quiere decir que se ubica la responsabilidad en las mujeres fundamentalmente, ¿vale? Bueno, hay que desnaturalizarlos, es decir, sacarlos de esa lógica perversa del orden natural de género, ¿vale? Esto de que la capacidad reproductiva con la que nace una parte de la población la predispone a ser mejor cuidadora que otra parte de la población, y obviamente hay que despatriarcalizarlo, ¿no? Pero de esto, de la despatriarcalización, ya hablaremos después. El siguiente eje inspirador en estas estrategias de cambio son lo que yo llamo soberanías vitales y condiciones que dignifican el derecho a la vida, que pasan fundamentalmente por la ampliación del concepto de derechos básicos y fundamentales a los que me he referido antes. Es decir, solo ampliando esa base social de garantía de derechos, de nuevos derechos fundamentales para establecer una base digna para nuestros proyectos de vida vivible, podemos hablar de procesos de soberanía individual y colectiva, ¿no? Y eso para la estrategia de empoderamiento de las mujeres es un elemento fundamental. Es decir, eso es un elemento fundamental. Tener la garantía de poder acceder a condiciones básicas para generar proyectos de vida autónomas y en unas condiciones dignas es un elemento fundamental que puede posibilitar en alguna medida ir eludiendo o ir cizagueando relaciones de dependencia tóxicas que a veces se sostienen por cuestiones económicas, de subsistencia, fundamentalmente. En este sentido, en esta propuesta entran propuestas como no solo toda la orientación de las políticas distributivas a las que me refería antes, sino que entran propuestas como pensar un tipo de asignación monetaria que sirva de base para cubrir lo que vamos a considerar un mínimo de condiciones dignas para la vida. Y a partir de ahí, diseñar itinerarios y políticas que faciliten itinerarios de protección social y de inclusión plena. Es verdad que, yo digo, hay que desvincular el sistema de protección social de la vinculación que tiene ahora mismo exclusivamente de la cuestión de la empleabilidad, ¿no? Del empleo, lo cual no quiere decir que no apueste por continuar generando empleo, pero empleo de calidad en actividades o sectores que generan valor social y que contribuyen a la sostenibilidad de la vida y que se redistribuyan en base a un criterio de reparto equitativo, empezando por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Para reducir el empleo existente y el impulso decidido de la creación de nuevos empleos en ámbitos que contribuyen de manera favorable a la sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los cuidados, es decir, repensar todo el sistema de soberanías vitales y condiciones mínimas y dignas de vida, pero desvinculándolo de la cuestión del empleo y orientando el empleo a través de un mayor protagonismo de lo público y de generar condiciones buenas para la vida. Los otros dos ejes que planteo tienen que ver, uno, con la democracia económica, es decir, con la necesidad de repensar estrategias de participación directa en los procesos de creación de empleo y del tejido ecosocial, y con la necesidad de articular cadenas de producción y de distribución más cortas, o sea, con la necesidad de activar cadenas basadas en las economías locales. Esto va a conectar muchísimo con las propuestas de soberanía alimentaria y con otras propuestas basadas en la agroecología feminista y en otras alternativas ideadas desde la economía feminista y también desde la economía circular. Y es un elemento fundamental, es decir, la participación en los procesos de creación, en los procesos productivos, la democratización de los entornos laborales y de los entornos de producción y el refuerzo de la articulación de tejido basado en economía local. Además de cómo garantizamos estos procesos de democratización, bueno, desde ese mayor protagonismo de lo público podemos promover una mayor participación de iniciativas basadas en la economía social y solidaria. Es decir, no solo estrategias de fomento y de apoyo de cooperativas, también empresas de inserción. Y esto lo podemos hacer
promoviendo directamente o a través del instrumento que tiene el servicio público de compra pública y de contratación, de compra y contratación pública y responsable, estableciendo pues, reservas de mercado para determinados contratos en determinados sectores para iniciativas de economía social y solidaria y definiendo que todos aquellos servicios, producciones, trabajos y tareas que tengan que ver con lo que hemos catalogado como servicios esenciales para la sostenibilidad de la vida, se abren al marco de colaboración pública social, es decir, economía social y sistema público, porque se quita la posibilidad de que entren en el sistema de la vorágine de la acumulación de beneficio capitalista. Bueno, esa es otra de las ideas que queda ahí, ¿vale? Luego ya diréis qué es lo que puede salir de esto, ¿vale? Yo creo que aquí, precisamente en esta parte de democracia económica y la economía social y solidaria, es una de las bases de alianzas transformadoras que podemos tejer desde el movimiento feminista. Ya lo estamos haciendo, porque ya hay muchas feministas a título individual, en redes y en organizaciones, que están tejiendo redes con proyectos de economía social basados en economía local, ¿no? Y de proximidad fundamental. Es decir, hay iniciativas y hay pequeños universos basados en la economía feminista desde la economía social y solidaria, ¿no? Fundamentalmente. Y esos pequeños satélites, esos pequeños universos van convergiendo a un cambio de modelo más amplio por el efecto multiplicador que pueden ir teniendo. Pero hay que pedir otro canal de interlocución y de responsabilidad para con el sector público. Y un cuarto eje de estos inspiradores tienen que ver con las propuestas de justicia redistributiva que necesariamente se han de nutrir, por una parte, de este repensar las políticas redistributivas al que me refería antes y por otra parte de establecer otros criterios basados en la equidad de género en cuanto al reparto de tiempos, trabajos, rentas y riqueza, ¿no? Fundamentalmente. Y eso significa poner en marcha, o sea, no solo repensar la reorganización social de los tiempos de vida, por ejemplo, y vuelvo a insistir, reducción de la jornada laboral máxima y reorganización y repensar los tiempos en los circuitos de los servicios de la vida cotidiana para facilitar, ¿no? Todo ello. Vale. No solo eso, sino además hay que repensar cómo se contribuye a estas políticas redistributivas, es decir, quién contribuye. Hasta ahora, o sea, lo que ha ido ocurriendo durante estos años y además se ha agudizado con la beligerancia neoliberal es que ha habido una mayor polarización de rentas y ha habido un aumento de la contribución de las rentas de trabajo, para que nos aclaremos, y un descenso de la contribución de las rentas de capital y proporcionalmente de los mayores tramos de renta. Es decir, se ha ido provocando una regresividad en nuestro sistema de recaudación o en nuestro sistema de políticas fiscales. Entonces, esta nueva reorientación de las políticas públicas de alcance redistributivo necesitan de una reforma fiscal progresiva. Es fundamental, no solo para hacer cumplir esa premisa de que cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus posibilidades, sino además para que las políticas fiscales cumplan el papel de incentivar o desincentivar comportamientos e iniciativas que vemos que van a contribuir de manera favorable o no. Por ejemplo, hay que pensar toda una vía de impuestos que vayan directamente dirigidos a desincentivar la contaminación, los procesos contaminantes, el consumo energético excesivo, la acumulación sin más, ¿vale? Y hay que pensar en sistemas de incentivos fiscales que lo que hagan sea premiar conductas, iniciativas y comportamientos públicos, ¿no? Y económicos que vayan convergiendo hacia ese cambio de modelo, ¿no? Fundamentalmente, ¿vale? Pero además esa reforma fiscal progresiva, y esto pasa por repensar el impuesto sobre las grandes riquezas y patrimonio, tanto en los tramos superiores de renta como en el impuesto de patrimonio como en transmisiones patrimoniales,
a repensar otro tipo de figuras y de impuestos y a dotar o reforzar de recursos humanos a suficientes, por ejemplo, al cuerpo de la agencia tributaria para que realmente identifiquen los mecanismos y las personas, los contribuyentes que están eludiendo y evadiendo parte de lo que tendrían que estar ingresando como parte de su corresponsabilidad fiscal. Estos 4 ejes inspiradores nos colocan en dos, yo creo que en dos grandes estrategias. Una es la de sostenibilidad de la vida, el enfoque de la sostenibilidad de la vida como articulador de todo el proceso de cambio, y la otra la de la corresponsabilidad desde un sentido integral. Es decir, no solo es el mayor protagonismo del sistema público, sino que todos los diferentes agentes tienen algo que decir y tienen que asumir esa responsabilidad común y compartida. Bien, y en estos procesos de cambio yo identifico cómo desde una perspectiva feminista podemos definir estrategias que nos puedan resultar útiles. Bueno, yo aquí voy a enumerar unas cuantas que veo en este momento y abrimos turno para que intervengáis porque me estoy comiendo el tiempo, ¿vale? Por una parte, una de las grandes estrategias tiene que ver con el cambio hacia otro modelo de paradigma en el sistema productivo. Y esto pasa no solo por el ecofeminismo, ¿vale? Y yo no intervengo más sobre ecofeminismo porque obviamente hay una ponencia posterior sobre ello, no solamente pasa sobre eso, sino además pasa por repensar el cómo intervenimos desde el ámbito educativo, es decir, cómo avanzamos en estrategias feministas para eliminar la persistencia de las violencias patriarcales con las que convivimos, fundamentalmente a medio y largo plazo, pero interviniendo desde ya a través de la educación, a través de la coeducación en igualdad, fundamentalmente. No me voy a... no voy a detallar propuestas concretas en este hilo porque hay una intervención prevista en esta jornada, que es la de María Moreno, y supongo que ella incidirá con gran detalle en ello. Pero el ejemplo del programa de Navarra, el programa coeducativo Escolae, nos da una pista sobre por dónde pueden ir la reformulación de estas políticas redistributivas, pero atendiendo a esa estrategia de coeducación en igualdad y cómo desde la incidencia feminista podemos empujar, ¿no?, a que ello vaya ahí. Vale, otra de las estrategias que yo creo que hay que seguir, en la que hay que seguir insistiendo, creo que hemos trabajado de manera insistente y continuamente, pero todavía sigue siendo necesario trabajar en la estrategia de visibilizar y de hacer genealogía feminista, es decir, visibilizar, poner en valor, construir genealogía feminista en todos los ámbitos, en economía, en historia, en agricultura, en tecnología, en todos, en educación, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque el patriarcado, uno de los mecanismos de violencia simbólica que utiliza es el de la invisibilización y la minusvaloración, ¿no? Esta sensación de que siempre tenemos que estar como empezando de nuevo porque parece que no hemos construido nada detrás. Entonces, esa es una estrategia que sigue siendo necesaria y que requiere de esa acción coordinada. La otra estrategia tiene que ver con lo que yo llamo desprecarizar las vidas, ¿no? Y eso incluye la necesidad de priorizar en los debates de agenda feminista todo el planteamiento de programas y propuestas que tienen que ver, que se hacen desde la economía feminista, ¿no?, o desde las diferentes opciones, corrientes y tendencias de la economía feminista, atendiendo a el trabajo ya realizado o iniciado en la agenda feminista, por ejemplo, de los 2 últimos años del 8M. ¿Vale? La agenda de reivindicaciones del 8M del 2018 y del 2019 ha incorporado, la del 2019 más que la del 2018, ha ido incorporando propuestas para un programa feminista de intervención económica, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y esa yo creo que es la línea. Creo que tenemos que seguir discutiendo y debatiendo sobre qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a exigir y cómo articulamos alianzas y procesos de sororidad
feminista, que esta es una estrategia clave para incidir políticamente en estas propuestas de reforma. Y la última estrategia tiene que ver, que engloba todas ellas, tiene que ver con la de despatriarcalizar, obviamente, y despatriarcalizar a través de el proceso de desmercantilización y de desfamiliarización al que me he referido antes. Me estoy quedando sin batería, así que creo que voy a dejar aquí, en este momento voy a dejar aquí esta intervención para ver si encuentro el cargador. Así que si te parece, Rocío, damos paso porque no sé dónde tengo el cargador. Sí, no te preocupes. Mira, tenemos una pregunta muy interesante. A ver. Que más que nada, no sé si me oye. Sí, te oigo, te oigo. Vale, pues te voy haciendo la pregunta mientras buscas el cargador. Más que una pregunta es un desacuerdo. Y bueno, en este comentario empieza planteando que está de acuerdo en el planteamiento de la centralidad de los cuidados, pero no en la formulación del sistema estatal de cuidados. Y realmente comenta que todos los sistemas de protección que están orientados a proporcionar el cuidado existen en cuanto a 4 pilares básicos del sistema de bienestar: la sanidad, los servicios sociales, que integra la atención a dependencia, educación y sistema de renta y pensiones. Entonces, como ejemplo, nos pone que la ampliación de 0 a 3 años de la atención de niños y niñas, en lugar de integrarse en un sistema aparte, debería integrarse en el sistema educativo. Y en vez de ir desgajando los distintos sistemas de cuidado, nos plantea si no sería mejor hacer políticas públicas que impliquen a todos los sistemas, que se tradujeran en una ley transversal sobre los cuidados. ¿Qué opinas tú de esto? Vale, yo creo que no estamos tan en desacuerdo como quien hace el comentario plantea a priori, porque el que yo defina un sistema estatal de cuidados no quiere decir que esté pensando en una dependencia orgánica específica. Es decir, no es que esté pensando en que un sistema estatal de cuidados tiene que depender de atención social, igualdad o bienestar, ¿no? Sino que articular un sistema estatal de cuidados es coordinar las diferentes piezas en las diferentes políticas sectoriales que van a incidir en diferentes ámbitos de necesidades de cuidados. Por eso hablaba de ese observatorio o esa estructura de coordinación de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Porque necesitamos algo que nos permita coordinar eso. Claro que la educación de 0 a 3 años, de la educación infantil, ha de estar en el sistema educativo, pero ha de estar en el sistema educativo como parte del mecanismo de educación y forma parte de la estrategia de cuidados. No sé si sé por dónde quiero ir. O sea, creo que definirlo con un nombre así es como apelar o interpelar a la necesidad de articular las diferentes piezas de políticas públicas para que pongan en el centro de atención su contribución a los cuidados, a satisfacer y a proveer las necesidades de cuidados. Pero en ese sentido estoy de acuerdo con ella. De la misma manera, yo creo que la educación infantil tiene que estar en educación, sin ninguna duda, y lo que hay es que coordinar, ¿no? Para que esa pieza de políticas públicas entre dentro de ese mecanismo, ¿no? A través de un sistema de coordinación. Por ejemplo, yo antes mencionaba lo de reorientar y reforzar los servicios de ayuda a domicilio. Ahora mismo forman parte de servicios asistenciales que se realizan desde los municipios. Bien, yo mantendría su ubicación en la titularidad de los municipios en ese ámbito de competencia, pero ampliaría el sentido del propio servicio, profesionalizaría probablemente, ¿no?, a través del empleo público esa red de prestadoras de servicio y de cuidados, o sea, de servicios de cuidados y atención en los domicilios, y buscaría la forma de que la titularidad y la gestión sea pública y directa, porque es la forma que tenemos de garantizar las condiciones en las que se prestan, ¿no? La calidad de las condiciones en las que se prestan, tanto por quienes prestan como quienes reciben
la prestación del cuidado. Sí. Pues mira, ya vamos muy justas de tiempo. Entonces, me parece que no nos va a quedar más remedio que dejarlo aquí. Sí me gustaría recordar a los participantes, a nuestras espectadoras. ¿Hay alguna pregunta que esté relacionada con la ecología? Tenemos la ponencia sobre ecofeminismo que la va a dar Yayo Herrero dentro de nada. Y ya nada más que agradecer todas las aportaciones. Sentimos mucho no poder hacer todas las preguntas que nos han llegado. Y nada, recordaros que esta ponencia estará en nuestro canal de YouTube y para que la veáis cuando queráis, y nos vemos el martes que viene en la conferencia de carnaval sobre salud, que seguro que va a ser interesantísima y más en estos tiempos que corren. Así que, Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias por Gracias a todo. vosotras. Nos Gracias, Rocío, encanta. gracias, compañeras del foro. Gracias, Mar. Gracias, Encarna. Y gracias a todas las que nos habéis estado siguiendo. Y siento haberme comido tanto tiempo al final, porque no ha habido mucho tiempo para las preguntas. Ha Nosotras sido encantadas. Gracias, un placer contribuir a esto. Seguimos haciendo redes feministas. Muchas gracias a ti, Carmen. Ojalá la próxima pueda ser presencial. También emitirla online, pero que nos podamos ver pronto. Ojalá que sí. Pues muchas gracias a ti y gracias a todos los participantes y a todas las participantes que han estado siguiendo la ponencia. Nos vemos el martes que viene.